Mayo de 2020, el momento más crítico de la pandemia. En el Autódromo Hermanos Rodríguez no se escucharía el rugir de un motor por 15 meses. La recta principal de la pista y la zona de pits se convirtieron en un hospital temporal para atender a pacientes de COVID-19. Ya no eran pilotos los que caminaban por el paddock, sino médicos que buscaban salvar vidas. La Ciudad de México permanecía entre los estados con el mayor número de contagios en el país, y la incertidumbre crecía en torno a la viabilidad de realizar o no el Gran Premio de Fórmula 1, uno de los eventos masivos que le genera un impacto económico significativo al país desde 2015. Amigos de América, bienvenidos a México. Estamos con el Gran Premio de México en Fórmula 1. En los 5 años que se ha realizado, suma 30,000 empleos y una derrama económica superior a los 39,000 millones de pesos, una cifra que rebasa a la estimada en 2014, cuando se anunció el regreso del campeonato tras 23 años de ausencia. Back in Mexico after an absence of 23 years, and although the championship's been decided, that has done nothing to dampen the enthusiasm of this capacity crowd here at the Autodromo Hermanos Rodríguez this afternoon. 2020 apuntaba a superar nuevamente el récord, pero la pandemia nubló cualquier ambición a las compañías involucradas y al propio gobierno. Tuvieron que pasar 20 meses antes de encender un semáforo verde que permite la vuelta de eventos masivos. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, pronunció con emoción una cifra estimada que apunta a revivir el turismo, una de las arterias económicas más importantes para el crecimiento de México. La edición 2021 del Gran Premio de México alcanzará una derrama de $700.2 millones y será simbólicamente el banderazo del gran futuro turístico de la gran nación mexicana. Desde finales de octubre, una serie de eventos se perfilan para ser una prueba de fuego determinante en materia de recuperación económica, turística, pero también de salud, en un momento en que las autoridades federales presumen un esquema de vacunación completo de más del 80% de la población. La estrategia se activó con el regreso de las actividades alrededor de la celebración de Día de Muertos, que dejó una asistencia de casi 1 millón de personas. Después, siguió un espectáculo callejero en Reforma, el distrito financiero de la capital, en el que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez calentó los ánimos. El Gran Premio de la Ciudad de México, un evento de 3 días, es el siguiente en la lista. La diferencia es que este año se buscó seducir a los turistas nacionales e internacionales para que permanezcan al menos 2 semanas en territorio mexicano. Día de Muertos, Fórmula 1, que por primera vez se separan, vamos a poder realmente medir cuánto es el impacto en derrama económica de un evento como lo es el desfile de Día de Muertos, y Fórmula 1 a la siguiente semana del 5 al 7 de noviembre, y también esto permitió ampliar la oferta. Y hablando de números, podemos ver que estamos ya casi cumpliendo el porcentaje de ocupación hotelera que se tenía en el 2019. Estamos hablando que solamente estaríamos 6 puntos abajo de ocupación hotelera de lo que estuvimos en el 2019. Y estas son buenas noticias porque esto significa que hay un repunte en la actividad turística del país, y también hay un repunte en la llegada de turistas nacionales, internacionales. Del 17 al 27 de este mes estábamos ya en un 50% de ocupación, pero reporta Asociación de Hoteles, más los hoteles que no forman parte de la asociación y plataformas Airbnb, alrededor de un 90% ya de ocupación para estas 2 grandes semanas. O sea, a partir del 27 al día 7 de noviembre tenemos casi ya el 90% de ocupación hotelera en la Ciudad de México. El Producto Interno Bruto turístico en México llegó a caer 28.4% en 2020. Solo en el segundo trimestre, cuando arrasó la pandemia, se hundió 43%. De ahí que el gobierno y un fideicomiso de empresas privadas, encabezada por CIE, la promotora del evento, apuesten a la Fórmula 1 como el principal reactivador de la economía mexicana. CIE tiene su propia historia. Él es Federico González Compeán, el director general de Fórmula 1 para la empresa, quien se sentó a platicar virtualmente con Bloomberg Línea sobre la situación que atravesó la compañía en el último año.
CIE es responsable de los derechos para organizarlo en México y que por 5 años consecutivos le han valido el reconocimiento por parte de la Federación Internacional de Automovilismo, la FIA, como mejor promotor del evento en el calendario anual de Fórmula 1. Pero la pandemia le dio en el corazón de su negocio ante la imposibilidad de organizar eventos masivos, shows y conciertos. También por la suspensión temporal de la compra de su subsidiaria, OCESA, por parte de la estadounidense Live Nation, la empresa promotora de conciertos y espectáculos en vivo más grande del mundo, que hasta septiembre de 2021 reactivó el plan para adquirir la participación mayoritaria. El plan era desalentador. En julio de 2020, el Gran Premio, que se llevaría a cabo en octubre, se canceló oficialmente. Fue muy difícil, pero fue una conversación con Stefano Domenicali, una conversación junto con Alejandro Soberón, que estábamos los tres, ¿no? Sí, había habido conversaciones con Pepe Abed de la FIA, y creo que, pues, señores, no hay condiciones para hacerlo, no hay manera de que se pueda hacer, no es conveniente, mejor nos quedamos en Europa, decía Stefano Domenicali, mejor nos quedamos acá en Europa, no lo hagamos, y fue un momento donde pues nos tomamos de la mano todos y decidimos mejor posponerlo, porque era, insisto, ¿no? Porque era lo prudente, era lo que se debía hacer, ¿no? Más allá del entusiasmo que tuviéramos de tener la carrera y de las pérdidas económicas y de lo que ha venido pasando como grupo, creo que lo responsable era eso, y no, hoy afortunadamente estamos más en un ambiente de júbilo con precaución, pero de júbilo porque lo vamos a tener, pero creo que todos tendríamos que tener muy consciente de que esta es una oportunidad de regresar a las actividades, pero que lo tenemos que hacer con conciencia y con moderación. Los aficionados están listos para regresar al autódromo. De hecho, nunca se fueron. Cuando se anunció la cancelación, CIE llevaba un 70% de los boletos vendidos. De estos, solo el 5% pidió reembolso en el periodo de pausa. La verdad es que tomamos un approach de mucha honestidad y de entendimiento con el aficionado. No, creo que incluso lo hablábamos en nuestras reuniones de trabajo, como no es muy común ir a cualquier tienda y a la hora de comprar lo que sea que vas a comprar te reciben con los brazos abiertos, pero a la hora que tienes un cambio, un etcétera, todo el mundo se hace como no, y la política, y no leíste el ticket, y la letra chiquita, y entonces no quisimos ser digamos que ese tipo de evento o ese tipo de negocio. Entonces, a lo largo de este periodo abrimos 3 ventanas distintas para que la afición pudiera regresar los boletos. La primera fue cuando se pospuso el evento para 2021. La segunda fue cuando el evento se volvió a posponer una semana después en el mismo 2021. Y la tercera fue justo cuando sacamos todo el protocolo sanitario, obviamente con las recomendaciones de salud y etcétera, entendiendo que pues si a alguien se le dificultaba o alguien consideraba que no es la mejor opción asistir al evento, pues abrimos justo esa ventana también para eso. Hay otros factores que influyeron en que los fans retuvieran los boletos o que incluso se animaran a comprar el resto de los que faltaban por vender. Uno de ellos es el mismo piloto mexicano, Checo Pérez, quien fue anunciado el año pasado como piloto de Red Bull, una escudería más competitiva que lo ha podido llevar a obtener más podios, más seguido, pero también una serie de Netflix, Drive to Survive, que ha podido acercar a las nuevas generaciones a este deporte. No es lo mismo hablar del primer Gran Premio, porque creo que lo que tenía era que regresaba después de 23 años. Creo que el público que asistió a ese primer Gran Premio asistió porque tenía un interés particular en los que ya habían probado la Fórmula 1. No es lo mismo la Fórmula 1 después de el maravilloso programa de Netflix, ¿no? De Fórmula 1, que ha generado una audiencia y unos fans que no nos hemos, yo creo que ni imaginado. No es lo mismo tener a Checo sentado en un asiento competitivo, no es lo mismo haber ganado 5 años consecutivos el Gran Premio. Yo creo que es una serie de cosas que han logrado que posicionemos esta propiedad, digamos, si le podemos decir de alguna manera, que todos hemos contribuido entre patrocinadores, el gobierno, ¿no? O sea, todo esto que se hace entre todos, creo que tenemos una muy buena propiedad y creo que para adelante tenemos más fans de los que teníamos antes. Eso es un hecho. Creo que hay más interés ahora que hace 5 años y creo que hay más conocedores este año que hace 5 años. Entonces,
Creo que si Checo no estuviera en un asiento competitivo, creo que bajaría algo. Sí creo que bajaría, pero creo que ya hay una base suficiente para mantener un gran premio por varios años más, porque hay una mejor afición, mayor afición y mayor conocimiento de todos los que, como yo. Con un espíritu renovado y mayor certidumbre, el Gran Premio de Fórmula 1 también se adapta a los tiempos en que los activos digitales ganan la confianza de nuevas y viejas generaciones. Por primera vez en la historia de patrocinios del campeonato, convivirá junto a grandes marcas de lujo como Rolex, Crypto.com, una de las plataformas de criptomonedas de mayor crecimiento actualmente, con millones de usuarios alrededor del mundo, que firmó un contrato multimillonario con Fórmula 1 en junio para exhibirse en los mejores lugares de las pistas. También existe un eslogan que ha puesto un sello distintivo al Gran Premio de México. Ese es el de la fiesta, un juego de palabras entre el logo de la Fórmula 1 y una de las principales cualidades que caracterizan el carisma de los mexicanos. Esta le ha hecho ganar 5 premios como mejor sede, lo que también ha atraído a turistas de todo el mundo. Pero este año, el mensaje que buscan mandar al exterior será diferente. La incertidumbre es lo más difícil que yo tuve que enfrentar como cabeza de este grupo. La incertidumbre de qué planeamos, qué hacemos. Entonces, hoy estamos más preocupados de haber hecho una cosa íntima de reflexión que un despliegue de muchísimas, porque todo lleva mucho tiempo de organización. Y entonces, ¿cuándo empiezas a organizar si lo que tienes adelante no es cierto? Entonces, fue mejor apostémonos por algo. Yo me aposté por algo que sea de un tamaño manejable, con un mensaje poderoso, fuerte, convincente, sentido, ¿no? Del corazón, de lo que nos ha pasado, y a lo que aspiro esta ocasión es a que todo mundo se conecte con wow, qué difícil ha estado, qué difícil la pasamos todos, qué importante el trabajo que hicieron las autoridades y los médicos, ¿no? Eso es importantísimo y hay que celebrarlo.